Mi esposa desapareció durante 3 días. Cuando regresó, descubrí que toda nuestra vida era una mentira. Mi esposa desapareció durante 3 días completos. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin explicaciones. Y cuando finalmente regresó a casa, venía descalza, cubierta de barro, y con una expresión que jamás le había visto en 7 años de matrimonio. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue escucharla decir una sola frase antes de encerrarse en el baño. Si alguien pregunta, diles que estuve contigo. Y en ese momento, supe que la mujer con la que me había casado, probablemente nunca existió realmente. Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Si te gustan las historias intensas de Reddit llenas de secretos, manipulación, giros inesperados y drama psicológico, asegúrate de suscribirte porque la historia de hoy parece sacada directamente de un thriller. Y honestamente, mientras más avanzaba leyendo este post, más incómodo me sentía. Porque esta no es una historia de fantasmas. Ni de crimen. Es mucho peor. Es una historia sobre descubrir que la persona que duerme a tu lado podría estar viviendo una vida completamente distinta cuando tú no estás mirando. Así que prepárense. Porque esto se pone extraño, muy rápido. Capítulo 1, Los 3 días. Mi nombre es Daniel. Tengo 36 años. Y hasta hace 6 meses, pensaba que tenía una vida bastante normal. Estaba casado con María desde hacía 7 años. Vivíamos en una casa pequeña. 2 perros. Trabajos estables. Nada espectacular. Pero éramos felices. O al menos, eso creía. María siempre fue una persona reservada. No fría. Solo, privada. Nunca hablaba demasiado sobre su infancia. Decía que había tenido una adolescencia complicada. Una familia difícil. Y honestamente, yo nunca insistí demasiado. Porque cuando amas a alguien, aprendes a respetar sus silencios. Ella era inteligente. Muy inteligente. Trabajaba desde casa haciendo traducciones para empresas internacionales. A veces se encerraba durante horas en el estudio. Con audífonos. Con documentos. Con videollamadas. Todo parecía normal. Hasta aquel jueves. Recuerdo exactamente ese día porque comenzó de manera completamente ordinaria. Desayunamos juntos. María parecía cansada. Le pregunté si estaba bien. Y me respondió algo raro. ¿Alguna vez has sentido que tu pasado te encuentra justo cuando crees haber escapado? Me reí un poco. Pensé que hablaba del trabajo. Pero ella solo sonrió. Una sonrisa extraña. Tensa. Y dijo, olvídalo. Esa fue la última conversación normal que tuvimos. Porque esa noche, María desapareció. Volví del trabajo alrededor de las 7. La casa estaba vacía. Sus llaves no estaban. Su auto tampoco. Al principio no me preocupé. Pensé que habría salido. Pero dieron las 9. Luego las 10. Y no respondía mensajes. Ni llamadas. Nada. A medianoche, ya estaba entrando en pánico. Llamé a hospitales. Comisarías. Amigos. Nadie sabía nada. Y lo más extraño, era que parecía como si hubiera salido con prisa. Su computadora seguía encendida. Había una taza de café a medio tomar. Incluso dejó comida de los perros preparada sobre la mesa. Como si hubiera pensado volver en 1 hora. Pero no volvió esa noche. Ni al día siguiente. Ni al otro. El segundo día presenté una denuncia. La policía me hizo las preguntas típicas. ¿Discutieron? ¿Tenía enemigos? ¿Problemas mentales? Y honestamente, me sentí insultado. Porque María no era ese tipo de persona. No desaparecía. No mentía. No hacía locuras. O eso pensaba. La tercera noche, ya casi no podía respirar de la ansiedad. Estaba sentado en la cocina viendo su foto una y otra vez. Pensando en accidentes. Secuestros. Cadáveres. Cuando escuché algo afuera. Corrí hacia la entrada. Y ahí estaba ella. Descalza. Con el cabello mojado. Cubierta de barro hasta las rodillas.
Y completamente pálida. Nunca olvidaré cómo se veía. Parecía una persona distinta. Corrí hacia ella. María. ¿Dónde demonios estabas? Ella no respondió. Solo entró caminando lentamente. Como si estuviera en shock. Y cuando intenté abrazarla, retrocedió. Luego dijo algo que todavía me da escalofríos. Si alguien pregunta, estuve contigo. Silencio absoluto. ¿Qué? Ella me miró fijamente. Y repitió, necesito que digas eso. En ese instante, algo dentro de mí cambió. Porque por primera vez desde que la conocía, sentí miedo de mi propia esposa. Capítulo 2. Las mentiras. Esa noche casi no hablamos. María se encerró en el baño durante más de una hora. Yo me quedé sentado afuera. Escuchando el agua correr. Intentando entender qué demonios estaba pasando. Cuando finalmente salió, y ya se había cambiado de ropa. Y actuaba, extrañamente tranquila. Demasiado tranquila. Como si los últimos 3 días nunca hubieran ocurrido. Le pregunté dónde había estado. Y respondió, no puedo decirte. Así. Directamente. Sin emoción. Sin disculpas. Nada. Recuerdo sentir una mezcla horrible de alivio y rabia. Porque estaba viva. Pero al mismo tiempo, sentía que ya no la conocía. Insistí. Le pregunté si alguien la había lastimado. Si necesitaba ayuda. Si estaba en problemas. Y entonces dijo algo aún peor. Mientras menos sepas, mejor. Esa frase me destruyó. Porque ya no sonaba como mi esposa. Sonaba como una extraña leyendo un guión. Esa noche dormimos separados. O al menos fingimos dormir. Porque yo me quedé despierto mirando el techo, escuchándola caminar por la casa a las 3 de la mañana. Abría cajones. Movía cosas. Susurraba por teléfono. Y cuando intentaba acercarme, dejaba de hablar inmediatamente. A la mañana siguiente, descubrí algo raro. Su laptop había desaparecido. También varios documentos. Y una caja metálica que guardaba en el estudio. Nunca antes había tocado esa caja. Pero sabía que existía. Ella siempre decía, son cosas del trabajo. Decidí ir a la policía para actualizar la denuncia. Y ahí ocurrió algo que me dejó helado. El detective me preguntó, ¿estás seguro de que conoces realmente a su esposa? Me reí nerviosamente. Pero él siguió hablando. Resulta que mientras María estuvo desaparecida, hubo actividad con su identificación en otra ciudad. A más de 6 horas de distancia. Cámaras de seguridad. Pagos. Registros. Y no estaba sola. Había un hombre con ella. Un hombre mayor. Desconocido. Sentí literalmente náuseas. Mi primera reacción fue pensar que tenía un amante. Pero el detective negó con la cabeza. No parecían una pareja. ¿Entonces quién era? Silencio. El detective me miró serio y dijo, eso es lo que intentamos averiguar. Volví a casa completamente destruido. Y por primera vez, comencé a observar realmente a María. Cómo reaccionaba. Cómo evitaba mirarme. Cómo revisaba constantemente las ventanas. Cómo parecía escuchar sonidos que yo no escuchaba. Era paranoia pura. Y honestamente, me estaba contagiando. Esa noche decidí hacer algo que jamás había hecho en nuestro matrimonio. Revisé sus cosas. Sí. Sé que está mal. Pero en ese momento sentía que estaba viviendo con una desconocida. Y necesitaba respuestas. Encontré una libreta escondida dentro de una maleta vieja. Dentro había números. Direcciones. Nombres tachados. Y una fotografía. Una fotografía de María, mucho más joven, junto al hombre que apareció en las cámaras. Pero lo peor, era que detrás de la foto había escrito algo a mano. Él me encontró otra vez. Y justo cuando estaba intentando entender qué significaba, escuché la voz de María detrás de mí. No debiste hacer eso. Me giré lentamente. Ella estaba parada en la puerta. Mirándome. Sin expresión. Y en ese instante, entendí que acababa de cruzar una línea peligrosa. Capítulo 3. La verdadera María.
Nunca olvidaré la forma en que María me miró esa noche. No parecía enojada. Eso habría sido más normal. Parecía resignada. Como si supiera que tarde o temprano iba a descubrirlo todo. Levantó lentamente la fotografía de mis manos. La observó unos segundos. Y luego se sentó frente a mí. Silencio absoluto. Finalmente dijo, mi nombre no es María. Sentí que el corazón literalmente dejó de latir un segundo. Me reí. No porque fuera gracioso. Porque mi cerebro no podía procesarlo. ¿Qué? Ella respiró profundo. Y comenzó a hablar. Resulta que la mujer con la que llevaba 7 años casado, había cambiado de identidad hacía más de una década. Su verdadero nombre era Ana. Y el hombre de la fotografía, era su padre. Un hombre extremadamente violento. Obsesivo. Controlador. Según ella, había pasado toda su infancia huyendo de él. Mudanzas constantes. Escuelas distintas. Nombres distintos. Mentiras constantes. Porque su padre estaba involucrado en algo ilegal. Nunca me explicó exactamente qué. Y honestamente, ni siquiera sé si le creo completamente hasta hoy. Pero lo más perturbador fue descubrir que toda nuestra relación comenzó con una mentira. La universidad donde supuestamente estudió, falsa. La ciudad donde decía haber crecido, falsa. Incluso parte de su familia, inventada. Sentí que me estaba ahogando. Porque cada recuerdo feliz de nuestro matrimonio, de repente parecía artificial. Le pregunté, ¿entonces quién demonios eres? Y ella comenzó a llorar. Por primera vez desde que volvió. No lo sé. Según María, o Ana, o como quiera que realmente se llamara, su padre la había encontrado hacía unos meses. Después de años sin contacto. Al principio solo enviaba mensajes. Luego llamadas. Después apareció físicamente. Y finalmente, la obligó a reunirse con él. Eso fue durante los 3 días que desapareció. Le pregunté por qué no acudió a la policía. Y respondió algo que me heló la sangre. Porque él sabe cómo encontrar personas. Silencio. Luego agregó, y ahora sabe quién eres tú. Esa noche casi no dormimos. Porque mientras ella hablaba, yo comenzaba a notar algo horrible. Había pequeños detalles que siempre estuvieron ahí. Pequeñas inconsistencias. Historias que cambiaban. Vacíos extraños. Fotografías limitadas. Nunca conocí realmente a sus padres. Nunca conocí amigos de infancia. Nunca conocí prácticamente a nadie de su pasado. Y jamás cuestioné nada. Porque confiaba en ella. A las 4 de la mañana, escuchamos un auto detenerse frente a la casa. María se congeló inmediatamente. Literalmente. Como si hubiera visto un fantasma. Apagó todas las luces. Me agarró del brazo. Y susurró, no hagas ruido. Escuchamos pasos afuera. Lentos. Pesados. Luego, alguien golpeó la puerta. 3 veces. Pam. 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 Nunca olvidaré ese sonido. Porque no eran golpes normales. Eran golpes tranquilos. Seguros. Como si la persona supiera perfectamente que estábamos adentro. Yo quería llamar a la policía. Pero María me detuvo. Estaba temblando. Si llamas, empeoras todo. Luego escuchamos una voz desde afuera. Una voz masculina. Calmada. Ana, solo quiero hablar. Y ahí entendí algo horrible. Todo era real. Capítulo 4, la casa. Nos quedamos completamente inmóviles. Sin respirar. Escuchando al hombre afuera de la casa. Y honestamente, nunca había sentido un miedo tan extraño. Porque no era un ladrón. No era alguien gritando amenazas. Era peor. Sonaba tranquilo. Paciente. Como alguien acostumbrado a controlar situaciones. Después de unos minutos, el auto se fue. Pero María seguía aterrorizada. Y por primera vez, decidió contarme toda la verdad.
O al menos, la versión más cercana a la verdad que he escuchado. Su padre había trabajado durante años falsificando documentos y moviendo dinero ilegal para otras personas. Identidades. Pasaportes. Cuentas. Todo. Y aparentemente, cuando ella tenía 19 años, intentó escapar llevándose evidencia suficiente para incriminarlo. Desde entonces, él la buscaba constantemente. No para matarla, sino para recuperarla. Porque según María, ella tenía algo que podía destruirlo. Le pregunté qué era. Y ella respondió, no puedo decirte. Otra vez secretos. Otra vez mentiras. Y honestamente, ahí exploté. Le grité. Le dije que había destruido mi vida. Que me había usado. Que no sabía si podía creerle absolutamente nada. Y ella simplemente se quedó callada. Porque creo que sabía que yo tenía razón. Entonces ocurrió algo inesperado. María me entregó una llave. Pequeña. Plateada. Si algo me pasa, ve a esta dirección. Le pregunté qué había ahí. Y respondió, la razón por la que sigo huyendo. Al día siguiente, desperté solo. Otra vez. Pero esta vez había una nota. Lo siento. Eso fue todo. Ni explicación. Ni despedida. Nada. Y honestamente, sentí más rabia que tristeza. Porque estaba cansado. Cansado de secretos. De paranoia. De mentiras. Así que hice algo estúpido. Fui a la dirección. Solo. El lugar era una casa abandonada a las afueras de la ciudad. Vieja. Oscura. Con ventanas cubiertas. Parecía sacada de una película de terror. Y mientras caminaba hacia la puerta, sentía que estaba arruinando mi vida. Pero ya era demasiado tarde para detenerme. Usé la llave. Entré. Y encontré cajas. Decenas de cajas. Documentos. Fotos. Discos duros. Pasaportes falsos. Dinero. Muchísimo dinero. Y entonces vi algo que me dejó completamente helado. Una pared llena de fotografías. Fotografías mías. Fotos entrando al trabajo. Sacando a los perros. Comprando comida. Durmiendo dentro de mi propia casa. Sentí náuseas inmediatas. Porque eso significaba una sola cosa. Él no solo había encontrado a María. También me había estado vigilando a mí. Y justo en ese momento, escuché pasos detrás de mí. Lentos. Pesados. La misma voz tranquila habló desde la oscuridad. Entonces tú eres Daniel. Me giré lentamente. Y ahí estaba. El padre de María. Sonriendo. Capítulo 5. La verdad. Nunca olvidaré la sensación exacta que tuve al verlo. Porque inmediatamente entendí algo. Ese hombre no parecía un criminal. No parecía un monstruo. Parecía normal. Y honestamente, eso era lo más aterrador. Tendría unos 60 años. Bien vestido. Cabello gris. Sonrisa tranquila. Como un profesor universitario. Pero sus ojos daban miedo. Porque parecían completamente vacíos. Me dijo que me sentara. Y sorprendentemente, lo hice. Porque estaba demasiado asustado para pensar claramente. El hombre suspiró y dijo, Ana siempre elige hombres tranquilos. Ana. Ni siquiera él la llamaba María. Eso me hizo sentir peor. Como si el nombre de mi esposa ya estuviera desapareciendo completamente. Le pregunté qué quería. Y él respondió algo inesperado. Quiero que deje de huir. Así de simple. Sin amenazas. Sin gritos. Luego comenzó a hablar sobre María como si todavía fuera una niña. Decía que estaba confundida. Que exageraba todo. Que él solo quería protegerla. Pero mientras hablaba, yo veía las fotografías. Los documentos falsos. El dinero escondido. Y entendía que aquel hombre estaba completamente enfermo.
Entonces le pregunté algo. ¿Por qué vigilarme? Y sonrió. Una sonrisa horrible. Porque las personas enamoradas siempre son útiles. Silencio. Después agregó, ella sabía que eventualmente te pondría en peligro. Y ahí entendí la verdadera razón por la que María desapareció esos 3 días. No estaba huyendo por ella. Estaba intentando alejarlo de mí. De repente escuchamos sirenas afuera. Muchas. El hombre dejó de sonreír. Y por primera vez, pareció nervioso. Entonces escuché otra voz. María. Gritando mi nombre desde afuera. Todo ocurrió muy rápido después de eso. El padre intentó escapar. La policía entró. Hubo gritos. Caos. Y honestamente, hay partes que todavía recuerdo borrosas. Pero al final, lo arrestaron. Resulta que María llevaba años reuniendo pruebas para entregarlo. Y durante su desaparición, finalmente decidió colaborar con las autoridades. Por eso volvió aterrorizada. Porque sabía que una vez iniciado todo, ya no habría vuelta atrás. Meses después, intentamos salvar el matrimonio. De verdad lo intentamos. Terapia. Conversaciones. Tiempo. Pero honestamente, ¿cómo reconstruyes algo cuando descubres que casi toda la relación comenzó con una identidad falsa? ¿Cómo vuelves a confiar? Al final, nos divorciamos. No por falta de amor. Eso fue lo peor. Todavía la amaba. Creo que parte de mí siempre la va a amar. Pero ya no sabía quién era realmente. Y ella tampoco. Conclusión, últimos 2 minutos. La última vez que hablé con María, me dijo algo que todavía pienso constantemente. Dijo, pasé tantos años inventando identidades, que olvidé cómo ser una persona real. Hoy vive en otra ciudad. Con otro nombre probablemente. Y honestamente, es mejor así. A veces todavía me pregunto cuál de todas las versiones de ella era verdadera. La mujer divertida que cocinaba conmigo los domingos. La mujer aterrorizada que apagaba luces a las 4 de la mañana. O la desconocida que desapareció durante 3 días y volvió cubierta de barro. Quizás todas. O quizás ninguna. Y ahora quiero preguntarles algo a ustedes. Si descubrieran que la persona que aman les mintió sobre prácticamente toda su vida, pero lo hizo para sobrevivir, ¿podrían perdonarla? ¿O la confianza rota ya no tiene arreglo? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Y si quieren más historias intensas de Reddit llenas de secretos, drama psicológico y giros perturbadores, suscríbanse al canal. Porque la próxima historia hace que esta parezca tranquila.